A todos los compañeros que se encuentran aquí reunidos, muchísimas gracias por asistir a este evento tan importante sobre lo acontecido en las últimas semanas en Ecuador. Como todos sabemos, desde hace 8 años, nuestro país viene enfrentando una crisis económica, política, social, de inseguridad total, en donde los gobiernos neoliberales, en los 3 últimos gobiernos neoliberales, han cometido una serie de, se puede decir, de incertidumbre en nuestro país y nos tiene a todos los ecuatorianos, tanto los que viven dentro del país como los que vivimos fuera, nos tienen en incertidumbre. Y estamos muy preocupados por los acontecimientos que se vienen ocasionando en nuestro país. Más, en este gobierno de Daniel Noboa, que nos ha llenado de una total crisis de inseguridad y ahora con el último acontecimiento con los militares, la violación de derechos humanos que se vienen denunciando y con los niños que lastimosamente los militares cometieron un atroz crimen, que no podemos permitir quedarnos callados y dejar esto en la impunidad. Es por ello que hoy en esta tarde tenemos invitados especiales, como es la doctora Mónica Gabriela Luzárraga, desde Ecuador. Bienvenida. Tenemos ella es experta en derechos humanos de la niñez y también la conocemos a través del programa Ecuador en Directo. También tenemos la presencia de nuestro compañero Francisco Domínguez, también un experto en análisis latinoamericano. El compañero Fidel Narváez es cónsul de Ecuador y también de derechos humanos. Vamos a empezar con la compañera Mónica Luzárraga con su diálogo. Bienvenida. Bueno, en primer lugar, buenos días con todas las personas que se encuentran presentes, tanto en la sede de Movimiento Ecuador como quienes se encuentran conectados. Agradecerles por este espacio y esta oportunidad desde acá. Bueno, no estoy en Ecuador físicamente, pero siento que hago parte del territorio ecuatoriano, aun cuando no me encuentro ahí. A ver, dentro de lo que vamos a conversar el día de hoy, yo sí quiero dar una postura y hacerles saber a todas las personas que, aunque no se encuentren dentro del territorio ecuatoriano, la realidad que nosotros vivimos, las personas que estamos aún dentro del Ecuador y que tenemos que y que hemos venido viviendo durante estos 7, prácticamente ya 8 años, la suerte de la incompetencia de los gobiernos que han pasado, nos han llevado al momento, creo, desde mi perspectiva como abogada, como profesional y como ex servidora pública, momentos álgidos de nuestra democracia. Recordarán ustedes que vivimos a partir del día 8 de enero, ya va a cumplirse un año, esta famosa declaratoria del conflicto interno armado y a partir del decreto 111, todos aquellos quienes de alguna u otra manera conocíamos la legislación internacional, conocíamos los conceptos de grupos beligerantes, nos oponíamos a la declaratoria del conflicto interno armado y sobre todo a esta presencia extrema militarizada de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional. Habíamos ya venido acumulando estados de excepción desde el gobierno de Guillermo Lasso y ninguno de esos estados de excepción realmente tenía un efecto inmediato o un efecto que se pudiera visualizar ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Lo que sí existía, sin embargo, no como el gobierno de Daniel Noboa, eran unas serias advertencias de abusos y sobre todo de que no eran medidas efectivas para el control de la criminalidad. Al llegar Daniel Noboa al poder, decide hacer la declaratoria del conflicto interno armado y paralelamente también promover este discurso de terror en la cual todas aquellas personas que de alguna u otra manera observaban o se oponían a la presencia de la militarización, tomando como ejemplos las situaciones vividas tanto por México como por Colombia,
de los abusos que se podían originar y sobre todo del peligro que sería tener a las Fuerzas Armadas combatiendo el crimen organizado, según lo que ha dicho Mariel Novoa, y luego también ejerciendo las funciones de la Policía Nacional, como sabemos son los llamados al tema de seguridad ciudadana. Luego esto alcanzó su cúspide, si se quiere, con la famosa consulta, el famoso referéndum de febrero, de abril, en donde nuevamente, en una posición de clima de terror, se confundía a la ciudadanía y se la llamaba a reconocer como única salida para la criminalidad la presencia de las Fuerzas Armadas. Pero entre enero y entre abril ya existían advertencias, ya existían denuncias, ya habían existido incluso acciones constitucionales por las graves y serias actos de tortura que se estaban cometiendo incluso dentro de los centros carcelarios, y que la gente aplaudía, que la gente reconocía y que la gente decía que era así como se tenía que tratar. Y recuerdo tanto el 15 de febrero del año 2024, cuando es la primera ocasión en que el Comité de Derechos Humanos, encabezado por el señor Billy Navarrete, gana una acción de habeas corpus por tratos crueles e inhumanos dentro de los centros carcelarios, porque los privados de la libertad decían que estaban siendo violados, que estaban siendo golpeados, que estaban siendo torturados, etcétera. Y entonces un juez declara la existencia de estos temas de tortura, ordena que se respete la integridad de los privados de la libertad, y la respuesta del gobierno nacional fue que todas aquellas personas que se pronunciaban o hablaban en contra del trabajo de las gloriosas Fuerzas Armadas, pues eran considerados antipatrias. El presidente decía, nadie nos va a venir a decir que estamos irrespetando los derechos humanos, cuando en realidad lo que estamos haciendo son defender los derechos de las mayorías. Y esa fue la bandera con la cual se han permitido y se han materializado toda una serie, creo yo, generalizada y sistemática de actos que riñen contra los derechos humanos y que sobre todo también riñen con el Estado de Derechos y de Justicia que rige en nuestro país. Esa permisividad, esa connivencia, esa anuencia, e incluso me atrevería a decir, porque en varias ocasiones lo he puesto en manifiesto en mis redes sociales, este llamado, si se quiere, incluso por parte del comandante general de la Policía Nacional, quien continuamente, e incluso con las reformas que se le hicieron al reglamento de la ley de uso legítimo de la fuerza, promueve este discurso de todo delincuente que sea detenido y que ofrezca cualquier tipo de resistencia va a ser abatido. Comenzó a generarse una estadística de cuántas personas mataban los policías bajo el criterio de que había existido un uso legítimo de la fuerza, lo cual es contrario efectivamente al contenido de la ley y que ha venido generando una serie de actos que ahora incluso, quiero decir enfáticamente, no son siquiera tratados con la responsabilidad en un Estado que tendría que haber empezado a tomar cartas en el asunto. Quisiera decirles que lo que pasó con Josué, Ismael, Steven y Saúl es un caso aislado, y no es así. No fue un caso aislado. La única verdad de este caso es que este caso es el único que se ha hecho visible mediáticamente. Pero a partir de ese caso, a partir de la difusión, viralización, si se quiere, que ocurre nada más y nada menos que 7 días después de la desaparición, no inmediatamente, pese a que sus padres sí, desde el día 1 habían estado atrás de este caso, 7 días después de la desaparición de los chicos, logra hacerse viral. Y eso empuja al gobierno nacional y a las Fuerzas Armadas no a realizar actos para enfrentar o para depurar o para tomar correcciones, sino más bien empezar esta narrativa de que las Fuerzas Armadas no habían sido. Luego, cuando aparece el video, el producto del trabajo de la Asamblea Nacional, decir que eran delincuentes, que estaba todo perfectamente permitido y que tiene su desenlace con la declaratoria de la desaparición forzada en la acción de habeas corpus. A partir de este caso y por la viralización del mismo, muchísimas personas que paralelamente ya habían iniciado, ya tenían incluso sentencias de habeas corpus por casos similares, comenzaron a indicar, bueno, pero este no es el último caso, este no es el único caso. Mi hijo también, mi padre también, mi hermano también, mi esposo también, el hijo de mi hermana también. Es decir, que si nosotros nos ponemos en un análisis ya global de lo que está pasando y sigue pasando y va a seguir pasando con las
presencia de las Fuerzas Armadas dentro del control de la seguridad ciudadana, con la convivencia y la anuencia del gobierno nacional a tratarnos a todos como delincuentes, lo que va a hacer únicamente es saltar las estadísticas del saldo más honesto en materia de derechos humanos que ha tenido el Ecuador, porque a las estadísticas de reducción de muertes violentas que toda la semana sale el Consejo de Seguridad a hablar públicamente, encabezado por la ministra Palencia, no se suman todas aquellas personas que hoy en día en el Ecuador se encuentran en calidad de desaparecidos y cuyas familias han denunciado que desaparecieron en manos de las Fuerzas Armadas, en manos de la Fuerza Pública y cuyo paradero no se ha logrado determinar. Y entonces ahí también venía la pregunta de los grupos de derechos humanos, en el sentido de que si este fue el único caso visible y este caso logró instruirse en menos de un mes de haber ocurrido el hecho, y si luego de ese mes, 23 días después te dicen que la suerte, que el destino de esos chicos fue la muerte, ¿cuántos más desaparecidos tuvieron la misma suerte? ¿Cuántas fosas comunes hoy en día existen en el Ecuador? ¿Y cuántas personas más fueron silenciadas por estos actos que lastimosamente se han dado por la complacencia y sobre todo por este mensaje que aúpa a las Fuerzas Armadas a actuar fuera del margen de la ley? Ojo, y muchas personas dicen y afirman, sobre todo quienes están a favor de estas prácticas y que desconocen que así no es el camino en el cual se labran los derechos humanos, indican qué responsabilidad tendría el presidente de la República. Indican incluso, bueno, esto no es político, ¿por qué quieren hacerlo político? Y me reafirmo en el hecho de que sí es político, porque esto es una política de Estado. Es una política que se ha venido instaurando en este gobierno con más severidad que en cualquier otro gobierno de la historia y que lastimosamente origina que los subordinados y los jefes militares actúen en desmedro de los derechos humanos de las personas, porque sienten que tienen la cancha libre para hacer y deshacer, porque saben que tienen, en este caso, o van a gozar de impunidad. Quisiera incluso que reflexionen sobre un tema que a mí me parecía súper importante. Antes de las preguntas del referéndum y la consulta popular, Daniel Noboa había propuesto como una de las preguntas del referéndum y de la consulta popular darles a los militares y a los policías indulto aún en la fase de investigación previa, lo cual evidentemente demuestra el desconocimiento del presidente y su gabinete, porque el indulto es una figura de perdón de la pena, y entonces en la investigación previa no podía haber pena. Pero ahí es cuando nos damos cuenta que este fue siempre el plan. El plan siempre fue atacar a las clases desfavorecidas, hacer perfilamientos raciales, hacer perfilamientos en lugares de extrema pobreza, porque queramos o no, esta política de Estado que también responde a estos poderes económicos y a estas personas que actúan con su propia agenda, en este caso la agenda neoliberal, ven a los pobres, ven a las clases desfavorecidas como delincuentes. Entonces, ellos no aplican, no tienen en su visión, en su agenda política, la prevención, no tienen en su agenda el recuperar el tejido social, no tienen en su agenda disminuir la brecha social, no. En su agenda está eliminar personas y encarcelar personas, porque eso es lo que les sirve como rédito electoral y alimenta, desde mi creencia, alimenta esta ansiedad de la gente por ver saneados, diría yo, sus intereses más bajos. Esto de querer, de tocar siempre que al delincuente hay que pegarle, que al delincuente hay que encarcelarlo, disfrutar porque una persona está privada de la libertad, disfrutar que a una persona se le violen sus derechos, sentirte bien porque una persona es castigada. Esto responde a los instintos más primitivos del ser humano y que en teoría fueron superados por el derecho. Sin embargo, ya vemos que en estas clases políticas actuales que nos gobiernan, estos son los instintos que se promueven, es decir, el de la venganza, el de la aporofobia, el del perfilamiento racial, en asociar a todas las personas que de una u otra manera quieren luchar o se muestran opositoras del gobierno, en tildarlos de delincuentes, de narcoterroristas, lo cual evidentemente demuestra que estamos en una posición
dentro del Ecuador en donde hay dos bandos. Los bandos en donde la gente, que se hace llamar gente de bien, tiene el poder y entonces se cree con la opción de tildarnos a todos los demás sin ningún tipo de pruebas como narcos, como terroristas, como antipatrias, y con eso buscar que la sociedad nos insulte, nos agreda, y luego también, si se quiere, que el día que nos pase algo, tal cual como pasó con los 4 chicos de las Malvinas, con decir que somos delincuentes y nos lo merecíamos o algo habíamos hecho, dar por sentado que así opera la justicia en el país. Y eso es algo que definitivamente no puede seguir pasando, no puede prosperar, y que aunque dentro del territorio nacional nosotros estemos hoy en día juzgando la conducta de los 16 agentes estatales, ojalá, y digo ojalá porque estamos de cara a las elecciones posibles de un nuevo gobierno, ojalá dentro del territorio ecuatoriano o quizás dentro de la Corte Penal Internacional, si se quiera, se activen los mecanismos para establecer ya las responsabilidades penales, no solamente de los autores directos, sino también de los jefes militares y también del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que sería el presidente Daniel Noboa, toda vez que estos tipos penales, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, más allá de considerarse tipos penales tipificados dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, también se consideran crímenes de lesa humanidad cuando se cometen de manera sistemática o generalizada por parte de un gobierno. Entonces, sabemos también que si Daniel Noboa se mantiene y se perpetúa en el poder, pues esto simplemente no va a pasar, y entonces aumentaremos las cifras de todas aquellas personas silenciadas y ejecutadas extrajudicialmente por parte de quienes en teoría deberían defendernos. Gracias, Juan. Soy de todas formas. Pues bien, ahora tenemos la continuación con el doctor Francisco Domínguez. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar de este acto de solidaridad. Expreso mi más profunda condena, total e inequívoca, al asesinato de estos niños, o a la desaparición, hasta que la investigación lo determine. Y tal como la dijo la Mónica, la compañera abogada, realmente esta es una manifestación de un fenómeno profundo e institucional. Es decir, el Estado ecuatoriano está siendo metamorfoseado en lo que se está expresando hoy día. Y es sobre eso de lo que quiero hablar. ¿Cuáles son los mecanismos, tanto económicos como institucionales, que han producido lo que ella describe, ¿no? Que es una situación sistémica de violencia institucional contra, si no toda la población, por lo menos potencialmente contra toda la población, y ciertamente contra los más pobres y la gente más progresista. Tiene que ver directamente con el impacto del neoliberalismo, en un sentido bien preciso en el caso ecuatoriano. En 2016, la deuda tanto pública como externa, que es una combinación interesante que se hace por parte de los economistas, en 2016, es decir, el último año de Rafael Correa, era 38%. Yo miré las cifras en 2023, seguramente en 2024 han aumentado, eso ha subido a un 60%. Y la parte de la deuda externa se ha incrementado como proporción del total, y la deuda pública es más pequeña. Es decir, el país está siendo endeudado hacia el exterior, lo que permite que el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, los gringos de Yanquilandia tengan influencia. La capacidad de los neoliberales para lograr crecimiento económico siempre es bien pobre. Ecuador ha tenido un desarrollo, un crecimiento económico interesante durante particularmente el periodo de la Revolución Ciudadana. Eso benefició a los primeros gobiernos de Moreno, en parte de Lazo. Es una economía esencialmente exportadora. De tal manera que en la medida que haya expansión de la demanda de los productos que el país produce, el país crece.
pero el crecimiento económico que se espera para este año es 0,3%. Probablemente eso es un cálculo optimista, aunque tenemos que ver las cifras definitivas. Me estoy refiriendo a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que es una organización de las Naciones Unidas muy respetable. Y una de las manifestaciones del neoliberalismo, que generalmente significa la concentración de la riqueza en cada vez menos y el empobrecimiento de cada vez más. El 20%, un informe que leí, el 20% de los niños de 2 años en Ecuador están crónicamente malnutridos, que realmente es increíble, ¿no? El 38%, hay diferentes cifras, hay cifras 27, 29, 38, de todas maneras han crecido. De los ecuatorianos viven bajo de la línea de la pobreza, que se calcula sobre la base de $2 y algo, que es el cálculo que se hace ahora, que es puramente económico. Sin embargo, hay que considerar los factores, que es acceso a diferentes mecanismos que alivian la pobreza, tal como agua, transporte y otras cosas que son muy importantes. Salud. Por lo tanto, y esto lo voy a explicar cuando pase a la segunda parte, se estima, la Organización Internacional de Migraciones se estima que como consecuencia de esto, se acaba de hacer una encuesta, yo siempre pienso en inglés primero en español, por eso me demoro. La Organización Internacional de Migraciones calcula, después de hacer una encuesta, que 1.2 millones de ecuatorianos están pensando en emigrar, que es el escape que ha tenido el pueblo ecuatoriano históricamente desde mucho tiempo. El país es un país completamente dependiente de las exportaciones. El petróleo, en cuanto al nivel total, representa un 31%, los mariscos, esencialmente el camarón, los más ricos del mundo, representa el 23% y las bananas el 10%. Es decir, esos tres ítems representan el 60 y pico por ciento del total de la exportación. Es decir, y esto lo digo solamente como argumento ficticio, si a los europeos se les ocurriera por razones de salud dejar consumir bananas ecuatorianas, probablemente la economía entraría en crisis, que indica la debilidad. Pero la lógica del neoliberalismo en el caso ecuatoriano, y no solamente en el caso ecuatoriano, está llevando no solamente a la corrupción, sino que a la necesidad del narcotráfico y de la violencia. Yo creo que estamos en presencia, y una caracterización primaria que hago, lo que está ocurriendo en Ecuador es una colombianización antes de Petro, del Ecuador. Voy a pasar por los puntos específicos muy brevemente. Hay violencia institucional, que la abogada la ha descrito muy bien. Hay violencia estatal, paraestatal, extrajudicial y de grupos armados. Es decir, hay un aparataje inmenso que colaboran entre ellos, sin duda, no hay ninguna duda que colaboran, se coordinan entre ellos, que están haciéndole la guerra, si no a todo el pueblo ecuatoriano, una parte importante del pueblo ecuatoriano. Para dar algunas cifras, entre 2020 y 2022, los homicidios aumentaron en 245%. En la primera mitad de 2023, en comparación a la primera mitad de 2022, aumentaron en un 75%. Es decir, hay una oleada que crece de violencia. Ocurrió, entre otras cosas, el asesinato de un candidato presidencial, que es algo inaudito, ¿no? Históricamente eso no ha ocurrido mucho, excepto en Colombia, donde la manera de la derecha de resolver el problema con los candidatos complicados era asesinándolos, ¿no? México. Bueno, y en Estados Unidos también se han resuelto el problema de esa manera, pero esa es otra historia. La tasa de homicidios de niños y adolescentes entre 2019 y 2023, según la UNICEF, aumentó en un 640%. Son generalmente la gente que participa en los grupos armados, son jóvenes, casi siempre.
El grueso de los que realizan las acciones son jóvenes. Según este informe de la UNICEF, bastante útil, que yo encontré, que sería interesante difundirlo, las bandas criminales se dedican a las siguientes áreas: minería ilegal, contrabando, tráfico de narcóticos, tráfico de armas y de seres humanos. Y además este informe de la UNICEF señala que las instituciones del Estado ecuatoriano están profundamente infiltradas por estas bandas que actúan en el país. La tasa de homicidios entre 2016 y 2023, que se mide siempre de esta manera, ¿no? En 2016 era 6 asesinatos por 100.000 habitantes. En 2023 había subido a 45 por 100.000 habitantes. Un aumento gigantesco. Es decir, lo que hay aquí realmente es una transformación, una metamorfosis del Estado que tiene objetivos políticos que quiero señalar ahora. Este es un objetivo político que está planteado desde el momento de la elección de la Revolución Ciudadana en 2006, pero que ahora está siendo llevado a cabo porque existen las condiciones para realizarlo. Es el objetivo de la clase dominante y es el objetivo de sus amos imperiales. Lo han hecho todo el tiempo. Trataron en 2010, sabemos, en un intento de golpe de Estado. El objetivo es el desmantelamiento del Estado creado por la Revolución Ciudadana y su Constitución. Todas estas formas jurídicas que señalaba la abogada son obstáculos objetivos morales, éticos, legales, que impiden la transformación del Estado completamente como les gustaría a aquellos que mandan. Entonces, esta es la primera cuestión. Si se deshacen de la Constitución, realmente tienen las manos libres para... Y en este caso hay una especie de padrón. Bolsonaro trató de hacer lo mismo en Brasil y Milei está haciéndolo de manera bastante vigorosa en Argentina. Este es más o menos el padrón, no es idéntico, pero de eso se trata. Pero esta requiere que la corriente que representa la Revolución Ciudadana y todos aquellos que tienen una posición progresista de beneficio del pueblo sean destruidas y eliminadas. Políticamente y si no de otra manera, que es lo que señalaba la abogada aquí. Ahora, para la precondición para que esto se logre es la destrucción completa de la democracia, que está más o menos ocurriendo. Literalmente el presidente y el Estado no respetan prácticamente ninguna de las normas más mínimas del Estado de Derecho, hacen literalmente lo que quieren y cuentan, por supuesto, con la venia de unas mayorías temporales en la Asamblea Nacional. Para todo esto, cuentan con apoyo logístico, político, militar y mediático de Estados Unidos, que tienen un interés absolutamente geopolítico en controlar esa parte del continente porque están interesados en restaurar su hegemonía política, económica y militar. Lo sabemos por lo siguiente. La generala, no sé si se dice general o general, Laura, voy a decir en español, Laura Richardson, del Comando Sur, es la que durante el periodo anterior, ahora nombraron uno nuevo, que se encargó realmente de realizar la política exterior del gobierno de Estados Unidos de manera muy vigorosa, a diferencia de los embajadores o el ministro de Relaciones Exteriores. Laura Richardson se encargó prácticamente de montar bases militares en muchos lugares para realmente rodear a aquellos países que son los más complicados que ellos quieren eliminar. Y me refiero específicamente a 3 de ellos que prefiero no nombrar. Las Galápagos, como parte de esta estrategia, han sido entregadas para que sean usadas como base militar por parte de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta que uno se hace es la siguiente. Desde las Galápagos, ¿qué país Estados Unidos le gustaría atacar que no sea Ecuador? Varios. Pero el peligro más importante, más amenazante,
es que haya un cambio político que viene posiblemente en febrero que viene de este año, y que haya un gobierno no del gusto de aquellos que están en Washington, y la base militar está instalada para intervenir a través de crear algún tipo de provocación, que es lo que hacen siempre. Lo digo no porque yo tenga información secreta, no tengo, y si la tuviera no la contaría. Pero no hay ninguna duda que eso es. Y se parece mucho, el estilo de acuerdo militar entre Estados Unidos y el gobierno de Noboa se parece mucho al Defense Cooperation Agreement, al acuerdo de defensa de cooperación en defensa, que hizo Uribe con el gobierno de Estados Unidos en 2009, que instaló 7 o 10 bases militares en Colombia, que es una transformación enorme del país. Con el agregado que el acuerdo de defensa de cooperación con Estados Unidos incluye la posibilidad de todos los soldados y presencia militar de Estados Unidos de utilizar cualquier instalación civil, hospitales, puertos, aeródromos, lo que sea, para objetivos, para motivos militares, si es que la situación así lo requiere. Eso es lo que dice el acuerdo. Entonces, tenemos que vienen elecciones en febrero, que son complicadas. Quiero decir un par de cosas al respecto. Espero que me perdonen si interfiero en los asuntos internos de Ecuador. Es interesante, las elecciones de 2021, el compañero Arauz obtuvo un 47% contra 52%. Perdimos por poco. Lograr 47% en condiciones que existían políticamente en 2021 es una hazaña extraordinaria. Yo sé que es desmoralizador perder. Yo soy chileno. A nosotros nos trataron mal. Pero lograr 47% en condiciones de persecución, de lawfare, de agresión, de violencia, intimidación, lograr un 47% es sencillamente extraordinario. Ustedes tienen muchas más posibilidades de lo que probablemente se imaginan. Mejor todavía, o peor dependiendo del punto de vista, en 2023 Luisa González aumentó a 48% y el candidato de la derecha obtuvo 51%. Si esta tendencia se mantiene para este año, es posible que tengamos una sorpresa. De tal manera que si yo fuera ellos, yo haría todo lo que esté en mis manos, violento, legal, ilegal, de derecho y de lo otro, para impedir que esta tendencia se manifieste de manera positiva. Así que tenemos una responsabilidad que asumir ahí. Y quiero terminar con lo siguiente. Creo que es necesario, y lo digo como pensamiento personal, obviamente Meru tendrá sus propios objetivos y orientaciones y prioridades, pero a mí me parece que una cuestión central es la defensa de la Constitución del Ecuador, que está siendo pisoteada, literalmente en todos sus aspectos. No solamente los derechos del pueblo, no solamente los derechos de la gente, no solamente en el derecho que tienen los individuos respecto a los derechos políticos, sociales, económicos, mediáticos, libre expresión, etcétera, porque ha habido represión terrible desde mucho tiempo. Ya la empezó Moreno. Así que creo que un eje central que incluye lo de los 4 niños es la defensa de la Constitución y la defensa del Estado de Derecho. Y esto todo ocurre en un contexto de cambio de la relación de fuerza latinoamericana que está cambiando favorablemente, pero con mucha dificultad. No estamos como estamos en el pasado, que era todo un gobierno de izquierda, pestañamos y había otro gobierno de izquierda en el continente. Esto es más complicado ahora, pero hay. Así que tenemos buenas posibilidades. Yo creo que si se monta algo interesante, enfocado en la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la Constitución, y sobre todo como eje central en este momento el asunto de la desaparición de los niños y todas las violaciones que se realizan de manera sistemática en Ecuador, creo que podríamos darle mucha más visibilidad al Ecuador y a lo que está ocurriendo ahí, que permitiría realmente poner presión a las autoridades allá
para que se comporten un poco mejor. Muchas gracias. Bien, ahora tenemos la intervención del compañero Fidel Narváez. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, estimado Francisco, y un saludo especial a la abogada que nos acompaña y a quien públicamente felicito por esa visibilidad y esa defensa tan lúcida en un caso, no solamente en este caso, pero especialmente en este caso, que yo creo que marca un punto, si no de inflexión, pero por lo menos marca una huella histórica en la historia de los derechos humanos del Ecuador. Estoy seguro que va a ser así. Cada país tiene su historia de atropello de derechos humanos. Y aquí, la abogada que no está aquí presente, pero tenemos compañeros no solamente del Ecuador, la mayoría migrantes, con quienes desde ese 2008 estuvimos promoviendo la constitución que hoy tenemos, sino también tenemos compañeros de otros países que han venido a expresar solidaridad, de Argentina, de Chile, de Colombia. Y ya ellos nos dirán, bueno, al lado de lo que vivimos nosotros con miles de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, cuerpos siendo arrojados al océano desde aviones, helicópteros, fosas comunes que hasta el día de hoy no han sido totalmente develadas, ¿no? ¿Qué nos podría decir el Ecuador? ¿Algún momento en que estamos siendo testigos de un genocidio en vivo y en directo, y donde sabemos que por décadas se secuestran y se torturan también niños, y ahora se matan impunemente en Palestina? ¿Qué nos podría decir el Ecuador? Ciertamente cada país tiene su historia en derechos humanos. Pero si te digo que al día de hoy, como tú mismo has citado las estadísticas, querido Francisco, el Ecuador es el país más peligroso de Latinoamérica, más violento, donde 2 o 3 ciudades ecuatorianas están entre las 10 ciudades más peligrosas, más violentas del mundo, donde cada vez, de cuando en cuando, tenemos masacres carcelarias donde se matan por decenas y el Estado no hace absolutamente nada para impedirlo, donde luego se juega con la cabeza de los presos fútbol, y donde cuando los familiares van a retirar, a veces le entregan el cuerpo con la cabeza equivocada. Entonces sí tenemos bastante que decir. Pero yo quisiera hacer un breve paralelo con un hecho que fue histórico en la vida de mi país, relativamente reciente. Porque este 8 de enero hay un aniversario más, ya casi el número 40, me parece que son como 37, 38 años, de la desaparición de los hermanos Restrepo, también menores de edad, también detenidos ilegalmente por fuerzas policiales, desaparecidos totalmente. En ese tiempo no teníamos cámaras, no teníamos celulares, no teníamos redes sociales, y ese es un hecho histórico para los derechos humanos en el Ecuador, porque hasta el día de hoy no se han localizado esos cuerpos. Y si no fuera por esa lucha tenaz
de sus padres, de su madre cuando estaba viva, de Pedro Restrepo, que tristemente acaba de fallecer hace apenas un par de semanas, y sobre todo de las organizaciones de derechos humanos que siempre han estado luchando contracorriente, estigmatizadas, tildadas de defensoras de delincuentes, ¿no? Nunca hubiese habido una investigación y una condena a estas violaciones de derechos humanos. Y el paralelismo que quiero hacer es el siguiente. No me había dado cuenta, pero escuchándole a la abogada, vemos que el 8 de enero precisamente, el día de la desaparición de los hermanos Restrepo, se cumplió un año de la declaración de conflicto interno del señor presidente Noboa. Pues bueno, cuando desaparecen los hermanos Restrepo, también estábamos en llamados estados de excepción. Los estados de excepción que se dictan justamente para blindar de impunidad, blindar de inmunidad prácticamente a las fuerzas represoras. Y claro, ¿por qué se dicta un estado de excepción? Justamente para usar el miedo, el terror, como un instrumento de dominación. Es decir, hay que aterrorizar a la población para que acepte cualquier cosa. Teníamos tanto miedo del comunismo, ¿sí? Que a la gente no le debe importar que escuadrones volantes, en el tiempo de los hermanos Restrepo, también detenían a la gente sin ton ni son y torturaban. Y ahora tenemos tanto miedo de la delincuencia que a la gente no le debería importar lo que suelen llamar las víctimas colaterales, uno que otro exceso de las Fuerzas Armadas. Y en ese estado estamos. Y el paralelismo que hay entre la desaparición de los hermanos Restrepo y la que tenemos ahora es también de que no son casos aislados. Una vez que se emprende la lucha de los hermanos Restrepo, que no venían de una familia pobre, marginal, venían de una familia de recursos y no eran afroecuatorianos, porque eso es otra de las cosas que se tiene que hablar en el caso de los 4 chicos de las Malvinas. Los detienen, los torturan, los desaparecen y los matan porque son afroecuatorianos y porque son pobres. Y con toda este blindaje pseudo legal que les están dando a las fuerzas represoras, creen que a nadie les va a importar. Pero es ahí donde tenemos que nosotros tomar este hecho para que sea un punto de inflexión y ponerle un pare. Un pare, porque con los hermanos Restrepo, cuya lucha dura años, pero muy poquito después comienzan a aparecer también otras madres a las que les secuestraron a sus hijos. Otras familias que no sabían dónde estaban sus más queridos. Otras personas que tuvieron familiares torturados o ejecutados extrajudicialmente. Y es exactamente lo que está sucediendo ahora. Y ahí las organizaciones de derechos humanos deben tener todo el apoyo de sociedad civil para poder luchar por justicia en esos casos. ¿No? Porque al igual que a los hermanos Restrepo, cuando los secuestraron, dijeron que
Algo han de haber hecho, pues no. ¿Qué estarían haciendo? Además, como son de papás colombianos, cuidado, ¿no? Es decir, la estigmatización, la criminalización de las víctimas para justificar el crimen y blindar a los criminales. Y un poco atando a lo que aquí nos ha expuesto Francisco, yo diría que esto evidentemente rebasa la problemática nacional y política del país. Sí, se implementa nuevamente el neoliberalismo, se está cumpliendo con una agenda que no es la ecuatoriana, sino que es la agenda del Fondo Monetario Internacional. Se le está dando otra vez apertura, ¿no?, a la injerencia, en este caso inclusive militar, de los Estados Unidos, ¿no? Y esto ha sido una constante, ha sido siempre. Este enfrentamiento geopolítico, por decirlo así. Pero nosotros tuvimos un periodo de 10 años, compañeros, en que le pusimos un pare, ¿no? Porque Ecuador debe ser quizás el único caso que logró sacar una base militar norteamericana sin ninguna consecuencia. Existen más de 800 bases militares norteamericanas, dependiendo cómo se cuenten, en todo el mundo. Y una vez que entran, no salen. Y muy contrario a ese discurso que nos quieren dar, de que gracias a la presencia de los norteamericanos, ¿no?, se puede dar mayor seguridad, se puede combatir más el crimen organizado, se puede combatir más el narcotráfico. No hay ninguna evidencia dura de que eso haya funcionado en ninguna parte del mundo. No ha funcionado en Colombia, donde tienen tantas bases militares. No ha funcionado en México, donde los Estados Unidos han auspiciado una guerra brutal. No funcionó en Afganistán, donde el país en sí fue toda una base militar con cientos de miles de soldados. Se dispararon la producción de coca en Colombia, la producción de opio en Afganistán. Y mientras tuvimos una base militar en Ecuador, discúlpeme, ¿no?, aumentaron las violaciones de derechos humanos. Hasta el día de hoy no se sabe el paradero de muchos migrantes que perecieron en alta mar porque los barcos que cargaban personas fueron hundidos por los militares norteamericanos. Y ellos sí ya gozaban con inmunidades como ya nuevamente ahora gozan gracias a los acuerdos a los cuales tú has hecho referencia, querido Francisco, ¿no? Porque yo recuerdo claramente casos en que hubieron inclusive asesinatos a un jovencito que trabajaba como mesero, 2 norteamericanos en una pelea lo mataron. Se fueron a su país y no tuvieron ninguna repercusión. Otro joven en un accidente de tránsito donde un norteamericano estaba manejando borracho. Tienen una discusión, el tipo saca una pistola, lo mata en el acto y se fue campante sin siquiera una multa de tránsito. Y así pudiéramos seguir relatando y contando. Entonces, cuatro niños desaparecidos podría parecer poco, pero 4 es demasiado. Y tomemos esta oportunidad
así nos acusen de que están utilizando políticamente el tema, compañeros, para remover la memoria y la conciencia del país para ponerle un alto. Porque digo yo, Colombia en su momento, México en su momento, no eran lo que llegaron a ser. Y si nosotros no ponemos un alto a esto, no sabemos en qué va esto a terminar. ¿No? Y es cuestión de decisión política. De decisión política. El Ecuador tiene toda la capacidad humana y los recursos para reenrumbarse. Y lo que más me preocupa a mí no es necesariamente la recuperación económica, ¿no?, que será dura, que tardará, etcétera, sino es la recuperación moral. Porque la destrucción, la peor destrucción que se ha dado en estos últimos 7 años es justamente ese nivel de polarización y de criminalización a una tendencia política y de odio que ha dividido y está dividiendo familias. Y ese no era el Ecuador que ustedes dejaron atrás, compañeros. Y definitivamente no es el Ecuador que queremos. Entonces, de aquí a un mes, todos a votar correctamente y a pedir a sus familias en el país que voten con memoria, que voten con conciencia, porque podemos recuperar el país. Gracias, compañeros. ¡Viva el Ecuador! Muchas gracias por las intervenciones de compañera Mónica, compañero Francisco, compañero Fidel. Ahora vamos por las preguntas. Las personas que deseen intervenir tienen 1 minuto para hacer la pregunta y los compañeros tendrán 4 minutos para que puedan responder. Ok, muchas gracias por la educación. Muy interesante que se hable de la colombianización de Ecuador, porque en Colombia cada vez que hay una uprising, se habla de que hay que tratar de ecuatorianizar Colombia, en referencia a la resistencia de los indígenas, CONAIE, etcétera, que en el transcurso de mi vida han tumbado el gobierno por ahí 8 o 9 veces. Distintos gobiernos los han empujado a Guayaquil, etcétera. Entonces, mi llamado, apenas es 1 minuto, bueno, entonces mi pregunta es, Israel tiene una gran colaboración con los militares, con los policías ecuatorianos y sobre todo con el software de inteligencia para espionar a los ciudadanos, a los sindicalistas, a los journalists, etc. Entonces, mi pregunta es, en aras de internacionalizar esta lucha contra la represión en el Ecuador, que no es una cuestión ecuatoriana solamente, que los compañeros que están proponiendo para involucrar la lucha de todas las luchas de nuestra era en ese momento, que es la lucha por Palestina, que es la lucha contra el sionismo, que es al final la lucha contra el imperialismo, que es realmente el problema que quiere Ecuador, el imperialismo. ¿Para quién va dedicada? Para cualquiera de los compañeros, ¿cuál es el eslogan? ¿Cómo han incorporado a Palestina? ¿Ya? Entonces vamos a hacer la siguiente temática, vamos a hacer las preguntas y luego los compañeros van a... Por menos 3. Habría que chequear si la abogada está escuchando las preguntas, porque no sé. Sí, escucha, sí. Ah, perfecto. El siguiente compañero. Compañeros, primero para agradecerles a todos ustedes por la organización y primero presentarles mi solidaridad y decirles que desde mi país también y prácticamente de cualquiera que realmente consideremos los derechos de los niños como algo sustancial a la civilización, a la humanización, no debemos de parar ante la pérdida de vida de esta manera.
estamos hipersensibilizados por lo que está ocurriendo en Palestina, estamos conmocionados por la crueldad con que se ha terminado la vida de los niños de Ecuador, pero también, mencionando lo que usted dijo, estamos con la incertidumbre de qué es lo que está pasando en el mundo geopolíticamente. Estamos preocupados por esa metamorfosis que el compañero ha mencionado. ¿Qué está pasando con el Estado de Derecho, compañera abogada? ¿Qué está pasando con el derecho internacional? ¿Qué está ocurriendo, qué está pasando con el ingreso violatorio de los derechos de asilo político, entrando a una embajada, asesinando niños? Estamos hablando del uso de la violencia desde el Estado. Se supone que el Estado hace ejercicios de una violencia, pero tiene que estar completamente regulado por la ley. Estamos viendo que esa regulación de la ley está desapareciendo no solamente en Ecuador, está desapareciendo en todo el mundo. Estamos hablando de que hay un crecimiento de la impunidad. Se asesina más de 17.000 niños, 40.000 personas. ¿Qué está pasando? No hay una ley realmente. Y estamos notando, producto de eso, producto de esa deshumanización, producto de esa impunidad, estamos notando también de que hay una división de la forma de ver al ser humano. Unos que no tienen disposición de la ley para ser protegidos y otros que tienen la impunidad completamente. Estamos viendo el resurgimiento del racismo. Hay quienes pueden ser aniquilados y destruidos y hay otros que no. Y la media está socavando prácticamente la posibilidad de que la ley que nosotros conocemos todavía como derecho positivo exista. Entonces, mi pregunta en realidad es para todos. O sea, yo veo aquí como una especie de revolución de la derecha donde todas las estructuras se están cayendo a beneficio de un nuevo mundo privatizado. Entonces, al estilo mismo de una revolución que se puede comprender de la izquierda, estamos viendo cómo hay una desestructuración completa de todas las instituciones, pero con el reino de la injusticia, con el reino de la división de las clases sociales, con el reino de que hay un ser superior y otros seres inferiores. Gracias. Gracias, compañeros, gracias por esta organización, gracias por sus magistrales explicaciones sobre el tema de la violencia que se está generando en el país, mi país, Ecuador. Realmente nos pone los pelos de punta a quienes siempre hemos luchado por la democracia, aquellos que hemos nacido justamente en la transición de las dictaduras a la democracia en el Ecuador, y que fuimos parte también de estos movimientos revolucionarios estudiantiles que impulsaron realmente el retorno a la democracia ecuatoriana. Si los derechos humanos se crearon para garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos, mi pregunta es para la abogada principalmente y luego para el doctor y usted también. ¿Qué organizaciones civiles están realizando las denuncias pertinentes ante los órganos internacionales para que este no quede en la impunidad? ¿Cuáles son las acciones que deberíamos tomar, para usted, doctor, para educar a las personas sobre el hecho del neoliberalismo y sus causas y sus efectos nocivos en el desarrollo de los pueblos? ¿Y cuáles serían las acciones que deberíamos tomar a través de la organización social para mantener siempre vivo el deseo de vivir en democracia? Muchas gracias. ¿Puede responder? Son demasiadas preguntas, pero cuando me dicen doctor me siento como un cirujano, así que Francisco funciona.
pero gracias de todas La maneras. mala costumbre de los No, extranjeros. Pero gracias de todas maneras. Francisco, yo soy doctor en economía porque necesitaba trabajar y pagar las cuentas, pero soy lo que soy. El asunto del mundo es un poco más complicado y realmente requeriría una sesión especial, si es que no más de una. Pero quiero citar los siguientes ¿cómo se dicen en español? Facts, datos específicos. Estados Unidos es una economía que no es viable. Está en crisis profunda. Y precisamente porque está pasando por una crisis profunda es que está disparando en todas las direcciones, como un loco que está dando manotazos de abogado. Eso no quiere decir que no haga daño. Seguro que hace daño. Lo vemos. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos es 29 trillones. La deuda pública de Estados Unidos es 36 trillones. Es decir, la diferencia entre todo lo que produce Estados Unidos en un año, que es la más grande del mundo, y lo que debe son 7 trillones. 7 trillones es más grande que el Producto Interno Bruto combinado de todos los países de América Latina. Eso nos da una idea de la dificultad que tiene. Estados Unidos es capaz realmente de resolver su dificultad con la deuda, es porque Estados Unidos tiene la capacidad de imprimir dólares. Y cada año, probablemente ustedes no se preocupan de esto, pero yo me preocupo, cada año en el Congreso de Estados Unidos hay una discusión para aumentar lo que se llama el techo de la deuda. Todos los años. Y todos los años el Congreso autoriza, luego de conversaciones, negociaciones entre republicanos y demócratas, aumentar ese techo. Y ese techo aumenta normalmente en 1 trillón. Estados Unidos gasta $1 trillón al año en defensa. 1 trillón. Es decir, 1.000 billones. Para dar una idea de qué esto significa, la economía de Nicaragua, el Producto Interno Bruto de la economía de Nicaragua es 14 billones. La de Bolivia es 45 billones. La de Ecuador es 120 billones. Es decir, 1.000 billones es lo que el gasto militar de Estados Unidos cada año. Y Estados Unidos tiene un déficit comercial con casi todos los países más grandes del mundo. Tiene déficit comercial con Canadá, tiene déficit comercial con México, tiene déficit comercial con la Unión Europea y tiene déficit comercial con China. No creo que tenga déficit comercial con Ecuador, aunque es posible. Es decir, cada año que pasa Estados Unidos importa más de lo que exporta y el resultado es que necesita dólares que no tiene. Y lo que está ocurriendo en el mundo es que en muchos países se calcula más o menos 70, tal vez más, que están desdolarizándose. Es decir, están tratando de realizar comercio exterior sin dólares o con la menor cantidad de dólares posible, lo que está reduciendo el peso específico que el dólar tiene en el mundo. En 1960 la cantidad de dólares que estaban en los bancos centrales era el 70% del total de la reserva internacional en todo el mundo. Eso ha bajado casi el 50%, es decir, una bajada de un 20%, que es colosal. Entonces, Estados Unidos no tiene trenes de alta velocidad, no tiene. Hasta España tiene trenes de alta velocidad. Estados Unidos no tiene. Estados Unidos no tiene ventajas tecnológicas, las tiene China. En todo. Prácticamente en todo. Es decir, y Estados Unidos tiene una situación interna de aumento de la pobreza gigantesca. En este momento se calcula que hay más o menos 45 millones de pobres y la cantidad de gente sin casa ha aumentado enormemente. Es decir, el país está destruyéndose desde dentro. Ese país no ha remozado su infraestructura por los últimos 30 años. Y en 40 años la clase obrera de Estados Unidos no obtiene ganancias específicas en cuanto al aumento de su ingreso. Tú no puedes mantener una sociedad por 40 años sin que reciba los beneficios que tenían en los años 1950, 60 y 70 que se han perdido. El resultado es que Estados Unidos está más agresivo que nunca, pero está más débil que nunca al mismo tiempo.
Por eso que está surgiendo la multipolaridad. Eso es muy importante entender para entender que la agresividad es una manifestación de su debilidad, lo que significa lo que estamos viendo en algunas partes, que es grave, es terrible, pero no significa que Estados Unidos esté ganando, al contrario, está perdiendo. Con respecto a las otras dos preguntas, quiero decir lo siguiente, y esto incluye la cuestión de Israel y Palestina, todo eso que es parte de la operación de Estados Unidos, tratar de controlar las fuentes más importantes de energía que están en el Medio Oriente. No son las únicas, pero son las más importantes. Hay una diferencia significativa al respecto de esto. El petróleo que va de Arabia Saudita a Estados Unidos toma 45 días. El petróleo que guía de Venezuela a Estados Unidos toma 4. Estados Unidos quiere controlar el petróleo de Venezuela militarmente. Y esta es parte de la complicación. Sin embargo, han fracasado significativamente en lograr destruir Venezuela, lo que implica su debilidad. Respecto a las preguntas más específicas, yo creo que lo que es muy importante, no sé si tenemos tiempo, creo que tal vez tengamos. No, digo de lo que me voy a proponer. Es muy importante explicar el contexto de derechos humanos, de violencia institucionalizada en la que va a ocurrir la elección que viene, de intimidación política. Es muy importante que se sepa. Y a ese respecto, se puede perfectamente producir un briefing, no sé cómo se dice en español, que tenga la información factual, la cantidad de muertos, el aumento de los homicidios, la intimidación que ha ocurrido, la utilización del lawfare, cuántos dirigentes políticos no pueden volver al Ecuador. Es muy importante que esto se sepa, de tal manera que esta información sea apoyada y endorsada por gente de influencia pública aquí. Yo estoy seguro que se pueden conseguir dirigentes sindicales, nacionales, diputados del Parlamento, que endorsen una declaración de ese tipo, que sea bien hecha, de tal manera que envíen declaraciones a Ecuador diciendo esperamos que las elecciones en Ecuador que vienen sean respetuosas, se hagan a derechos, que no se hagan trampas, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer perfectamente. Donde nosotros podemos decir, esto es lo que queremos que se exija que se respete. Y eso se le manda al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las autoridades competentes, relevantes en Ecuador, indicando el caso, dándole destaque al caso de los niños. Ponerlo en ese contexto, de tal manera que tenga esa respuesta, que por lo menos sepan que la gente en Gran Bretaña, donde nosotros estamos, está preocupada de lo que está ocurriendo allá y no lo vamos a dejar sin denunciar. Tal vez no podamos hacer mucho más, pero por lo menos eso es lo que es importante. Y con respecto a las acciones de los 4, la experiencia que yo tengo al respecto es la experiencia de la lucha por los derechos humanos en Chile. Yo vengo originalmente de Chile, nadie es perfecto, ustedes saben. Y lo primero que se hacía era que se dejaba registrado en las autoridades legales relevantes en Ecuador el caso. Pero eso se llevaba a todas las instancias internacionales posibles, incluyendo las Naciones Unidas. Todos los casos de desapariciones, todos los casos de asesinatos, todos los casos que tenían que ver con derechos humanos a ese nivel, en Chile se enviaban prácticamente todas las Naciones Unidas, donde en ese periodo, en este momento tal vez no sea idéntico, la respuesta de las autoridades era bastante positiva, donde se exigía que los comités relevantes, las comisiones relevantes, hicieran declaraciones exigiendo que se entregue la información por parte de las autoridades relevantes en Ecuador a la institución de las Naciones Unidas. De tal manera que se sientan obligados a decir, bueno, estamos haciendo esta cosa. ¿Y qué se está haciendo al respecto? Y eso se puede realmente circular aquí con mucha fuerza, sin grandes problemas. Yo creo que eso es muy importante. Y el último punto que quería plantear es la cuestión del narcotráfico, que es importante. Colombia está teniendo grandes dificultades para exportar, no bananas ni piñas, sino cocaína. Muchísimas dificultades. Y la razón es que hay un combate vigoroso por el lado venezolano, y ahora hay un combate bastante vigoroso por parte del propio gobierno colombiano. De tal manera que
ellos no tienen rutas históricas que han tenido de enviar el material, el polvo blanco. Sin embargo, según informaciones de la DEA, informes objetivos, informes oficiales de la DEA, de la Drug Enforcement Administration, la gente que se supone en Estados Unidos que se encarga de combatir la droga, ellos dicen que el 92% de la droga, este es un informe relativamente antiguo, pero las proporciones se mantienen, el 92% de la droga que se produce, la cocaína que se produce en Colombia, se consume en Estados Unidos. 92%. Es decir, que a un 8%, que me imagino lo consumirán algunos colombianos y algunos vecinos por aquí y por allá, los europeos, tendrán que usar otras fuentes. 92%. Pero más importante todavía, según ese mismo informe, el 85 al 87% de la cocaína que llega a Estados Unidos llega por el Pacífico, no por el Atlántico. Venezuela está en el Atlántico. De tal manera, cuando se dice narcoestado, se habla generalmente de Venezuela, cuando en realidad el narcoestado que existe se llama Colombia. Por lo tanto, esta complejidad, que le han descubierto 40 toneladas, 20 toneladas, 15 toneladas, estamos hablando de cosas grandes. Se calcula según la United Nations Office on Drug and Crime, que es la organización específica que produce informes cada año, que yo leo respecto de esto. Esta oficina informa de que el país que más consume droga es realmente Estados Unidos, y que Colombia envía aproximadamente cada año 300 toneladas métricas. Es una cantidad, yo no me imagino cuánto será 300 toneladas métricas, pero una cantidad respetable. Lo que hay que pensar es lo siguiente, y termino con esto. No son las mulas, no es posible que las mulas o los mulas sean capaces de trasladar 300 toneladas de cocaína metidas en la barriga o en los bolsillos, en la nariz, no sé dónde. Es imposible. Tú tendrías que tener millones y millones y millones de personas que pasen, de tal manera que tiene que ser hecho en gran escala. Y las únicas instituciones que tienen la logística en gran escala son los grupos militares, que tienen aviones, equipos y todo eso. Tanto de los países que exportan, como probablemente, esto lo digo por razones legales, como probablemente de los países que importan. Para exportar 300 toneladas hay que tener un aparato logístico gigantesco. Entonces, dado que se han cerrado estas otras avenidas para Colombia, Ecuador se ha convertido en ese mecanismo. Y esta es la causa principal, no es la única, el neoliberalismo es central. Y me recuerdo, y termino con esto, una frase que hizo Arauz cuando fue candidato presidencial, cuando dijo: lo que pasa, el problema que tenemos es que a nosotros nos dirigen narcobanqueros. Es perfecto, es exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, esto es lo que hay que realmente, eso sería en otros documentos, habría que informar a la gente que nos quiere escuchar, que hay mucha aquí, respecto de estas cosas. Y esas serían mis sugerencias. Muchas gracias. Sí, muy brevemente, para darle la palabra a la abogada. Quizás para actualizar un poquito más de esas cifras, querido Francisco, el Ecuador es hoy en día el máximo emisor de coca hacia Europa. Y el consumo, o digamos el negocio de la coca en los Estados Unidos ha disminuido, no sé qué tan significativamente, no soy especialista, por el aparecimiento de drogas de nueva generación, fentanilo en primer lugar. Entonces, por los puertos ecuatorianos es por donde sale ahora la mayor cantidad de droga hacia Europa. Y no solamente con la permisividad, con la infraestructura, con la complicidad
ya de todo el aparataje del Estado, ¿no? Pero, y esto es fijo, no son mulas obviamente, son contenedores de fruta. Y cuando digo fruta es especialmente banana. ¿Sabes cuál es la familia mayor exportadora de banana, no solo del Ecuador, del continente y una de las mayores exportadoras del mundo? La familia del señor presidente. Entonces ahí habría que actualizar también la frase de Andrés, ¿no? Narcobanqueros, narco exportadores, ¿no? Así estamos nosotros. Eso. Y con respecto a lo otro, es posible tener una política internacional soberana, digna, porque ya la tuvimos una vez. Colombia por décadas ha tenido, incluso se le ha llegado a apodar la Israel de Latinoamérica. Ha tenido una cooperación, pero enorme con el Estado de Israel. Hoy en día no tienen relaciones diplomáticas. No tienen relaciones diplomáticas. ¿Por qué? Por dignidad, ¿no? Porque el presidente Petro ha dado ejemplo mundial de dignidad. Lo mínimo que se tendría que hacer ahí es reducir el nivel de relaciones diplomáticas, ¿no? Llamar a consultas a los embajadores, detener toda cooperación económica, sobre todo en el área de inteligencia y militar. Es lo mínimo que se podría hacer y eso es bastante fácil cuando tengamos un gobierno digno y soberano. Compañera Mónica. Quisiera responderle la pregunta a las dos últimas personas que participaron. Y eso también empieza en un reconocimiento personal del individualismo que cada vez avanza más, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. No pensar en el otro, sino pensar únicamente en el beneficio personal, en lo que me sucede a mí, en lo que me afecta a mí y lo que nosotros hasta cierto punto llamamos esa visión del metro cuadrado que nos impide realmente reconocer que aun cuando determinadas cosas no nos afectan personalmente, si les afectan a otros, debería preocuparnos, debería afectarnos. Entonces, este individualismo que incluso se promueve por parte de estas clases políticas que evidentemente solo buscan su interés, solo buscan su beneficio personal, es la aspiración de muchísimas personas en el mundo. Intentar algún día imaginarse como esas personas, abandonando la empatía y abandonando hasta cierto punto el nacimiento de dónde venimos, quiénes somos y para qué queremos crecer. Pero luego también viene otra parte que en Ecuador además es preocupante y es que uno como ciudadano no puede exigir y no puede reclamar lo que no conoce. El Estado ecuatoriano se caracteriza hoy en día por un absoluto y total abandono de la educación más básica que vendría a ser el reconocimiento de los derechos humanos. La gente no reclama sus derechos porque no los conoce. Porque en este camino, en estos 7 años que han pasado, una de las cosas que más se han dedicado a hacer es borrar cualquier vestigio, borrar cualquier recuerdo de lo que en algún momento significó para nosotros, y digo nosotros porque fue en el año 2008, esta constitución moderna, esta constitución ejemplar, en donde lo que se buscaba era garantizar la dignidad y los derechos de la mayor parte de la población y que puso en evidencia las grandes brechas sociales que existían en nuestro país y que se intentó a través de esta constitución de ejemplo para el mundo intentar reducirlas al máximo, en donde cada persona no fuera en todo caso validada por su condición económica, sino realmente por sus capacidades. Y lo puedo afirmar sin lugar a dudas y creo que esa es una de las principales razones por las cuales tenemos una ciudadanía alejada, una ciudadanía que me importista, una ciudadanía que se deja alimentar por este odio. Y es porque hoy en día, y ojalá lo escuchen todas las personas que están conectadas,
Hoy en día, la mayor parte de los libros que se reparten y se difunden en escuelas y colegios de Ecuador se han llevado, se han comido la historia entre el año 2007 y entre el año 2017. Esta es una verdad y lo pueden consultar si tienen algún familiar en Ecuador. Le pueden pedir que vayan a los libros de historia que hoy en día se distribuyen en el país, en nuestro país, en Ecuador, en donde no existe ni siquiera la foto del economista Rafael Correa Delgado. No existe. Se la borraron, la eliminaron. Y ojo, esto hasta cierto punto, como yo lo decía en algún momento, mis hijas estudiaban en un colegio privado. Cuando me tocó a mí revisarles el cuaderno, yo decía, a ver, ¿qué está pasando? La historia no se puede contar así. Y más allá de que todos sabemos que la historia es de quien la cuenta, si hay algo de lo que nosotros nos podemos sentir tranquilos con respecto a la historia ecuatoriana es que para bien o para mal, todos en algún momento conocimos qué pasó en un determinado gobierno. Sin embargo, esta política que se ha instaurado desde el gobierno de Lenín Moreno es borrar de la mente de los ecuatorianos cualquier recuerdo de lo que significó un país de oportunidades, un país en donde teníamos derechos. Que existieron o que pudieron haber existido momentos en los cuales se discutía realmente si existieron abusos, si existió cualquier tipo de acto, es mínimo en comparación a lo que significó en realidad darle las oportunidades y darle a las personas esta garantía de saber que contaban con una constitución que los protegía, que los tutelaba, no solamente a la clase trabajadora, sino también a los sectores más vulnerables de la sociedad. Hoy en día hablamos y conversamos con personas. Yo que soy maestra, soy docente universitaria, que converso con chicos de 18, de 19 años, no tienen absoluta idea de lo que significa un servicio público de calidad. No lo saben, no lo recuerdan, no lo han vivido. Entonces, para ellos es esta realidad de antes del 2007, la que nosotros sí vivimos, pero que la vimos superada en este periodo de los 10 años y que no ha vuelto a existir y que no se ha vuelto a materializar. Entonces, para las personas, este cuco malvado y perverso de estos 10 años, no solamente que no conocen cómo en realidad funcionó, sino que luego, hoy en día, lo que más vive el Ecuador es una restricción sistemática de derechos. Las personas agradecen estar encerradas, las personas agradecen no poder movilizarse, las personas dicen, bueno, prefiero estar encerrada antes que me pegue un balazo en la cabeza un delincuente, e ignoran, y la verdad es que hasta cierto punto toleran que el Estado ecuatoriano, que hoy en día es incapaz de garantizar sus derechos, se los quiten, se los restrinjan, se los minimicen. Entonces, en vez de ir hacia una cultura de recobrar la dignidad, de recobrar estos derechos y de exigir más derechos, porque los derechos avanzan, no retroceden, tenemos una sociedad que se está acostumbrando a aceptar migajas porque no conoce la otra realidad. Y esto es lo que evidentemente las clases políticas que hoy nos gobiernan intentan hacer, porque lo que más no les interesa es un pueblo con conocimiento, un pueblo que sea capaz de exigir, y bueno, que hoy en día incluso cuando hacemos referencia a las protestas sociales, cuando hacemos referencia a lo que la sociedad organizada podría ser, pues es que ni siquiera eso, porque se ha abandonado incluso este deseo de participar y de ser un cambio. Pensamos únicamente en nuestro metro cuadrado y no hacemos nada por el otro con tal de que no nos afecte. Entonces creo que uno de los caminos que tenemos que hacer como ciudadanía desde cualquier lugar en el que nos encontremos es recobrar esta dignidad y recobrar esta voz hacia los derechos que nos pertenecen y que no tenemos que abandonar. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jimmy Escobar, pueblo latino. Primero agradecerle a Meru por esta excelente charla informática sobre los derechos humanos que están pasando en nuestro querido país, y también a los panelistas, a la abogada Mónica, a John Francisco y a Kiki Del, por estar siempre pendiente de nuestra comunidad, de nuestra situación, de nuestra cultura política en el Ecuador. Pues he estado atento a todas las intervenciones que han hablado, han expresado, y sinceramente, pues para mí, tocar el tema de los derechos humanos es un lugar de torturas y que hemos vivido en el tiempo del inefable León Pérez Cordero. Tú, Fidel, topabas el tiempo cómo mataron, desaparecieron
a esos dos niños, Felipe y Andrés Restrepo, que por ser colombianos, por ser de otro país, de padres colombianos, por presumibles nexos narcotraficantes o guerrilleros, los detuvieron, los torturaron, los mataron, y hasta el día de hoy no tienen, sus padres han fallecido y no han tenido la oportunidad de sepultar siquiera sus restos. Y da la casualidad, el momento, ¿qué pasó? Que nuestro país no supo elegir bien la última vez, las últimas veces. Siempre la derecha ha estado manipulando y, como dijo Francisco, nos han gobernado a través del miedo. Porque cuando nos meten miedo, ya a la mayoría del pueblo lo manipulan, vendiéndole información falsa a través del poder cognitivo, que es la comunicación que crea las fake news. Dicho esto, es, por ejemplo, para la abogada en Ecuador, que es lo que, aparte de lo que está haciendo la Fiscalía, que reaccionó a destiempo, y aparte de la burla del señor que está del niño rico heredero que está en la presidencia, que las organizaciones de derechos humanos en Ecuador, aparte de todo eso, ¿qué está haciendo? ¿Qué planes tiene? ¿Qué van a hacer para seguir presionándolo a este señor y a esa fiscalía que no hace nada? Para el doctor Francisco, parece que Ecuador está haciendo un México 2.0, porque esto que está pasando en Ecuador lo vivió exactamente México, con el gobierno fraudulento de Calderón y Peña Nieto, cuando entraron todas las armas con Fast and Furious en México y llenando de armas, entrenando a un grupo militar que terminó en el grupo más sanguinario de México, que son los Zetas. Eso está pasando en Ecuador desde el tiempo de Moreno y después con Lazo. Por eso lo que tú decías, graficabas, Fidel, con las cabezas cortadas, decapitadas, sacado el corazón y puestos a la imagen pública, o los cuerpos colgados. Eso ya se vivió en México, lastimosamente. Hoy nuestro país está viviendo eso. Y además, con esto de las bases militares, no es que el señor gobierno, el señor que está en la presidencia, no es que está intentando cambiar por las leyes de la Constitución. Él ya está la base militar en Galápagos. Pero ahí es más, tienen impunidad. Ellos pueden circular por todo el país. Pueden matar, violar, hacer cualquier cosa de los derechos humanos que los señores no pueden ser juzgados. O sea, lo que está haciendo ahora el muñeco de cartón que tenemos, que no... tengo tanta rabia que por mí diría un montón de improperios, pero no. Pero, ¿qué se podría hacer a nivel internacional para aumentar la presión a nivel de, por ejemplo, que este tipo de charlas es bueno, pero cómo se podría esto hacer, completar, que se llegue a más gente? Y Fidel, pues, que nos cuentes un poco de tu historia revolucionaria y cómo lo viviste en ese tiempo y cómo te verías enfocado ahora con este gobierno que hay. Gracias, compañeros. Y sí, he venido a invitar a la compañera Rosa, precisamente por la situación de los niños, de los 4 niños que han sido utilizados. Si nosotros miramos el modus operandi colombiano, como ustedes están hablando aquí, que eso lo hacen, pues podemos decir que prácticamente se han hecho lo mismo con los jóvenes colombianos, de utilizarlos de una manera u otra con violencia.
Y muchas veces es para dar mensajes a la población. Hay que tener en cuenta el momento en que se ocurren esas cuestiones que se hacen. Ahora, nosotros los colombianos nos ha tocado, pues, yo escuchando aquí, veo que ya Ecuador tiene una cátedra completa sobre lo que les está sucediendo y lo que les viene, porque ya Colombia lo ha pasado, ¿sí? Ustedes ya saben lo que les viene, ya Colombia, nosotros hemos sufrido eso, lo estamos sufriendo, pero ustedes ya saben lo que viene. Es como cuando el niño ya sabe que, ya le han enseñado que si pone la manito ahí, se electrocuta. Entonces, ¿qué está haciendo Ecuador para no repetir la historia de Colombia? Eso. Bien. Ahora, bueno, mi nombre es Rosa Rebelo, represento a la Revolución Ciudadana y también soy voluntaria dentro de la ONU aquí en Reino Unido. Lo que prácticamente presenta Fiscalía durante 2 años, tanto del 20 hasta el 2023, presentan cifras de 9%, 12%, 17%, pero en el 2023 hemos subido un 47% de desaparición de adolescentes, no solamente de niños. Aparte de eso, una desaparición con la parte de la salud, con este gobierno que se ha hecho dictador en todo sentido. Ha matado a cientos de ciudadanos que tienen enfermedades como cáncer o que necesitan de una diálisis. Han hecho que se ocurran suicidios improcedentes porque los mismos médicos dicen que ellos no tienen medicinas, no tienen los alcances necesarios para poder cubrir esto, la migración. También dentro, porque existe ahora también ese margen desconocido que tenemos migrantes colombianos, venezolanos y de todo índole en el Ecuador, y que les quieren hacer callar, como nos han hecho ver con este silencio forzado de la luz eléctrica, con el silencio del no a la comunicación, del no a la parte de libertad, de que los niños no puedan jugar en las calles, de que nosotros no podamos tener una convivencia normal y corriente dentro del Ecuador, y tal vez que los migrantes, nosotros como estamos acá, no tengamos esa conexión con las familias, adultos mayores o simplemente sus hijos. Es un silencio forzado a nivel mundial lo que están haciendo dentro de Ecuador con una persona que no tiene experiencia, que no tenemos nosotros ni la mayor intención de volverlo a votar. Si fuera así, el pueblo ecuatoriano debería decirle no. Un mensaje, como lo ha dicho nuestra compañera aquí, tal vez este gobierno lo que quiere es atarnos de la mano, ponernos una mordaza, tirarnos al piso y decir que nosotros no tenemos ni siquiera, como usted ha dicho, una constitución. La violación de derechos, el abuso, el no permitir que la gente de Ecuador grite, y que grite compulsivamente hasta en las fronteras, porque ya no pueden ni salir con un objeto de Ecuador, muchos, ni tampoco pueden entrar con algo de necesidad para otros. El hecho de las barcazas escondidas y que tal vez son los transportes de la droga a nivel de Europa, donde presentan en imágenes en televisiones en España, en otros sitios en Italia, en lo que se puede visualizar y tener pruebas contundentes de que el Ecuador está siendo un objeto de esta derecha, tanto estadounidense como la derecha internacional que nos invade realmente en nuestra zona. Era un país de paz, era un país de excelencia durante mucho tiempo, donde nosotros hemos podido cautivar a millones de militantes y también de gente de otros lados de Latinoamérica, impulsando una ley de movilidad humana para decir que tenemos derechos internacionales. El día, hace 4 días pudimos comprobar aquí en Londres, y creo que se ha podido comprobar a nivel mundial, a personas que defienden la derecha afuera, que han sido incapaces de salir a la calle a protestar por 4 hijos que pueden ser suyos, incluirse en esa parte del racismo
porque estamos viéndolo como un parte racista, aparte de que ellos han hecho que esto sea un asesinato a nivel de nuestra visualización, a la entrega de decir que son delincuentes cuando son menores de edad y que para ellos puede haber una justicia diferente, si fuesen o no. Nosotros no somos los juzgadores, ni siquiera los policías o los militares que silencien a estos niños. No podemos dejar en la impunidad de que toda esta gente que busca defender a la derecha en el exterior ni siquiera tenga un voto en el exterior. No me siento identificada con personas que dicen ser líderes en el exterior, que no salgan a defender a su propia sangre, porque seamos negros, blancos, cholos, indios, mestizos, somos ecuatorianos. Y no defiendo yo esa parte. En la parte de votación, yo quisiera saber si ustedes están de acuerdo en defender a grupos políticos que jamás saldrían a defender los derechos humanos, que nos han callado, que están motivando que nuestro México se quede con migrantes, casi 3.800 migrantes que no puedan votar, ecuatorianos que tienen ahí, que les quitaron su embajada, los han silenciado en esa zona donde tenemos gente ecuatoriana retenida en cárceles, tanto en Estados Unidos como en México. Tenemos ahora Venezuela, que nos dicen sí, que vamos a poner ahí para que puedan tener ya consulado, sin embargo es para después de las elecciones. Este atropello, este abuso, ¿ustedes creen que es normal tenerlo en un país en donde presentábamos que todo era paz, solidaridad, que extendíamos las manos a Haití, que extendíamos la mano al migrante que venía? Esa es justamente una pregunta. ¿Para quién va dirigida la pregunta? Para todos. Para todos. Quisiera saber en Ecuador cómo se siente no defender a la patria. Compañera Mónica. Con respecto a la pregunta de uno de los compañeros que sobre qué acciones adicionales se iban a realizar, hay una situación bastante particular en Ecuador y ustedes saben que actualmente quien lidera la Fiscalía General del Estado, que es a todas luces el único ente que puede perseguir las infracciones penales, es nada más y nada menos que Diana Salazar, que como ya lo hemos podido ver a lo largo de todos los años que ha comandado esta institución, más allá de ser una institución objetiva, una institución realmente de persecución del delito y de no generar impunidad, se ha convertido en un verdadero actor político, no solamente desde el gobierno de Lenín Moreno, quien fue su mentalizador para estar ahí, sino luego también en el gobierno de Guillermo Lasso y en el actual gobierno de Daniel Noboa. Y esto evidentemente lo hace con un único fin, que es denostar y sepultar a una fuerza política en particular, que es la Revolución Ciudadana, a través del economista Rafael Correa Delgado. No hay otra posición. ¿Hay otra institución que pueda iniciar procesos penales en Ecuador? No, no la existe. Entonces, estamos de cara a que en este 2025 se designe una nueva fiscal general del Estado y con ello, hasta cierto punto, tratar de que todos aquellos casos que en evidencia se han cometido por parte de estos tres gobiernos, y sobre todo en este último, hablemos del caso flagrante que representó la agresión a la Embajada de México. Esto no tiene comparación, no tiene razón de ser por qué hasta el día de hoy la Fiscalía no acciona y no busca investigar a todas aquellas agentes estatales y de gobierno que agredieron la soberanía de un Estado amigo, de un Estado hermano. Entonces, estos silencios que se han ido acumulando durante estos 7 años de gobierno bajo el dominio de la única institución que puede dar inicio a procesos penales, pues cambiará, esperemos que así sea, con la designación de una nueva fiscal general en el Ecuador, si es que este nuevo titular pues no nace otra vez de estas clases políticas que evidentemente ya sabemos cómo son. Se espera que sea un nuevo titular objetivo e imparcial, u objetiva e imparcial si se quiere. Luego viene la tarea de fiscalización de la Asamblea Nacional, y nosotros que hemos podido ver
que a lo largo de estos años, nuevamente, pues la labor de fiscalización se ha tomado por parte de quienes se intenta fiscalizar como una persecución política, quitando a la Asamblea Nacional el poder que sí tiene como representante de la democracia y representante del electorado, como una de sus facultades fiscalizar. Lo han hecho mal desde mi criterio. Yo soy bastante observadora de que quienes actualmente ostentan los cargos de asambleístas hasta cierto punto pierden a veces el norte y la verdad es que esto ha impedido que se realice un verdadero ejercicio de fiscalización y un verdadero ejercicio de oposición. En lo que respecta a los organismos de derechos humanos, sobre todo en este último caso, en el caso de los niños de las Malvinas, se ha activado ya un observatorio por parte de las Naciones Unidas, también de UNICEF, y luego lo que se espera es que a través de la acción de habeas corpus se cristalice, se materialice esta responsabilidad ante el organismo internacional, sea ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el reconocimiento de que el Estado ecuatoriano ha violado los derechos humanos de estos niños y que los ejecutó extrajudicialmente, y luego también esperamos que a través de la Corte del Comité de Derechos Humanos del Ecuador se active también, si fuera del caso en su momento, y no lo hace el Estado ecuatoriano por cuenta propia, se active también los mecanismos ante el estatuto que nos brinda el Estatuto de Roma, esto es ante la Corte Penal Internacional. Pero estas son hipótesis que se van a ventilar y que van a ser posibles siempre y cuando pues tengamos un gobierno que no sea parte del problema. ¿Que nos preocupan las elecciones? Sí, nos preocupan muchísimo las elecciones en Ecuador. Nos preocupa realmente que exista transparencia, nos preocupa realmente que exista igualdad de condiciones para pelear. Hablamos de un presidente de la República que se ha acercado no solamente físicamente, sino también políticamente. Un palacio que está con vallas a tantos metros de distancia, unas Fuerzas Armadas que por sus actos que han venido cometiendo desde enero del año 2024 no están dispuestas, y ojo, porque esto yo ya lo he dicho en varias ocasiones, ellos no están dispuestos a permitir que un gobierno exhiba y demuestre las atrocidades que han cometido en este año. Entonces, teniendo ellos las armas, pese a que ya no son custodios de la democracia, como se les decía antes, están del lado del autoritarismo, están del lado de estas actitudes dictatoriales que están cobrando fuerza a escasos días de las elecciones del 9 de febrero del 2025. Y la sociedad, evidentemente, la mayor parte de la población ecuatoriana, creería yo, está preocupada por la falta de garantías que existen de cara no solamente en el exterior, sino también dentro del territorio ecuatoriano, puesto que la narrativa que se maneja hoy, en este momento, en el Ecuador es que la Asamblea Nacional intenta generar un golpe de Estado, que existe un quiebre democrático, y esta narrativa nace del oficialismo, nace del gobierno nacional, que además tiene, como ustedes saben, contado no solamente el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal del Contencioso Electoral, tienen a la Fiscalía, tenían en su momento el Consejo de Participación Ciudadana, y estamos ante una Asamblea Nacional que va a tomar licencia a partir del 5 de enero, es decir, a partir del día de mañana, y que de aquí hasta el 7 de febrero no va a poder realizar ninguna gestión, ninguna acción, porque va a tomar descanso, receso legislativo. Entonces, la situación en la que estamos acá es de no confiar y no dar por sentado que se va a tener un proceso electoral transparente y un proceso electoral justo. E incluso me atrevería a decir que existiendo elecciones y que éstas en algún momento fueran favorables para otras fuerzas políticas, no veo yo a un Daniel Noboa dispuesto a ceder el poder. Y esto es catastrófico en una democracia que intentamos construir, reconstruir y quienes aspiramos a tener un nuevo país. Aquí lo único, y yo lo he dicho así en muchas ocasiones, aquí la única posibilidad de salvar la democracia es que el pueblo mayoritariamente se pronuncie contra Daniel Noboa y que esto sea una barrera que impida que él se perpetúe en el poder o que intente a través del fraude seguir ostentando la presidencia de la República del Ecuador. De lo contrario, pues solo vendrán cifras funestas para nuestra democracia y para nuestro país. Una pequeña acotación muy bien respecto a lo que dice
cuando yo decía que habían la muerte de los 4 niños y esa violencia que había, era un mensaje. Ella lo acaba de explicar, es el mensaje al pueblo. Precisamente antes de unas elecciones, ¿ya? Y se hace contra la población más que se debe de proteger más. Más vulnerable. Sí, más vulnerable, los negros, los indígenas, las poblaciones pobres, ¿ya? Entonces, ese mensaje es para ellos. Entonces, viene exactamente antes de una elección, una conmoción, y lo que hacen es que la gente tenga miedo. Los mensajes subliminales. Compañero Figueroa. Sí, brevemente, compañeros. Cuando se produce la traición de Lenín Moreno y comenzamos a ver el desmoronamiento de ese país que disfrutamos durante 10 años, pensábamos de que fácilmente en la siguiente elección íbamos a poner orden, porque el contraste entre lo que tuvimos y lo que empezó a hacer el país comenzó a ser irrefutable. Y perdimos. ¿Cómo es posible? Nos hicieron, pero ¿qué? ¿Cómo es posible? Y perdimos con un excelente candidato. ¿No? Nada de eso hubiera sido posible si no tuvieran el pleno control de todos los poderes fácticos. Muy en especial los medios de comunicación. ¿Sí? Porque durante los 10 años de Revolución Ciudadana no es que haya sido un paraíso de la libertad de expresión. No hay paraísos de la libertad de expresión. Pero por lo menos teníamos 2 narrativas contrapuestas, ¿no?, que discutían los hechos. Los medios públicos y los medios privados. El momento que el señor Moreno toma todo el poder de los medios públicos, ya no hay 2 narrativas. Hay una sola narrativa, la narrativa oficial, la narrativa neoliberal. Por eso es tan importante la acción de los medios que llamamos alternativos, los medios digitales, como quieran, pero todavía no tiene la fuerza para hacerle un contrapeso a los medios tradicionales. Muchísima gente todavía se informa exclusivamente a través de la televisión y la radio. Y pensábamos que ya con el señor Lasso ya peor no nos podía ir. Y nos equivocamos. Volvimos a perder. Y con una muy buena candidata. Entonces, compañeros, para que no lleguemos a ser Colombia, necesitamos de tener ya esa tendencia que está revirtiendo todo lo que empezamos a construir. Y creo que hay que ser súper directos aquí. El 9 de febrero solamente hay 2 fuerzas en contienda. La una es la derecha, representada por el hombre más rico del país, que hoy es el presidente y tiene el control de todos los poderes fácticos. Y la otra es la Revolución Ciudadana. Con todo el respeto que se merecen los demás candidatos, las demás fuerzas, etcétera, no hay 2 más actores con reales posibilidades de poder y de gobernar. Entonces, la única forma de que no lleguemos a ser Colombia, México, qué sé yo, es ganando las elecciones. Ganando las elecciones. Y además, como ha sugerido aquí la doctora, ganando con contundencia,
Necesitamos tener una asamblea fuerte, porque no va a ser fácil para ningún gobierno. Vamos a tener nuevamente, si ganamos, el poder político, pero eso no es suficiente. Seguiremos sin los medios de comunicación, seguiremos con los militares y la policía ahí interesados en que no se exponga, que no se devele todos los atropellos que han venido haciendo hasta acá. Y obviamente el poder financiero, los banqueros, los agroexportadores. Imagínense que este señor que dice que no hay peor enemigo que él sería el principal opositor, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces hay que ganar con contundencia. Y aquí el compañero me hizo una pregunta que es muy personal y que obviamente no la voy a contestar aquí porque no es de interés público. Lo hacemos con unas cervezas después, porque no soy candidato a nada. Pero aquí sí tenemos aún nuestro candidato a la asamblea por la circunscripción de Europa, ¿no? Compañero Jorge Moreno, que también fue cónsul acá en Londres, vicecónsul en Milán, etc. Y mañana tenemos el lanzamiento de campaña y a él sí lo escucharemos con muchísima atención para que pueda llegar a esa asamblea. Compañeros, gracias por la invitación. Perdón por interrumpir, pero la compañera Mónica tiene que retirarse. Sí, ya estamos. Entonces, no sé si nos está escuchando. Creo que no está. Sí. ¿Podemos seguir? Sí. Queremos agradecerle, compañera Mónica, por esta intervención. Nos ha ayudado muchísimo a todos a entender un poco más la situación de lo que está pasando en Ecuador. Es muy preocupante y esperamos, el mensaje es, todos tenemos que pensar por quién tenemos que votar el 9 de febrero, porque esto nos va a ayudar a todos, tanto los que viven en Ecuador como a nosotros también que vivimos acá en el extranjero. Muchísimas gracias a usted, a los compañeros Francisco, Fidel, por esta intervención, por apoyarnos, y esperamos en una próxima ocasión también poderle invitar. Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que se encuentran física y especialmente, y a Fidel en específico. Muchísimas gracias también. Un placer haber compartido con ustedes en esta mañana. Adiós. Gracias.